Somos el grupo A7, está conformado por Camilo Quintero, Daniela Ramírez, Sara Rodríguez, Fernando José Sánchez y Catalina Rueda, mi persona. En este caso vamos a hablar sobre las infecciones nosocomiales, principalmente las que son causadas por las cepas de Staphylococcus aureus. En cuanto a los aspectos biológicos de Staphylococcus aureus, tenemos que son unas bacterias gram positivas, a su vez son esféricas y agrupadas en racimo debido a su clasificación de Staphylococcus, precisamente porque son cocos. A su vez son inmóviles y son clasificados como anaerobios facultativos, lo cual les da la característica o la posibilidad de vivir en condiciones aerobias con oxígeno o anaerobias sin oxígeno. También son catalasa positivos, lo cual permite que al aplicar una prueba a estas bacterias las diferencie entre los Streptococcus y los Staphylococcus, ya que en el caso de los Staphylococcus son positivos debido a que la presentan. La coagulasa positivo se debe a que esta proteína está presente a su vez también en los Staphylococcus aureus. También tienen la posibilidad de sobrevivir en presencia de grandes cantidades de sales, lo cual los hace ser halófilos. En cuanto a su estructura, en la parte exterior o en la parte externa de la bacteria están las proteínas asociadas, las cuales puede ser la proteína A, la coagulasa, las TSST1 y las alfatoxinas. A su vez, también presentan un factor muy importante, el cual es el factor clumping. Esta es una de las características más importantes de este tipo de bacterias, ya que pues tienen como capacidad de formar grumos en presencia de plasma. Esta habilidad les permite, más bien está dada por las proteínas de adhesión de fibrinógeno que se encuentran entre la bacteria y el fibrinógeno como tal, lo cual ocasiona una aglutinación celular. Esta afinidad que presentan entre ellas es muy importante debido a que en bajas concentraciones se pueden relacionar en dos proteínas, las cuales es la SLFA y la SLFR. En cuanto a esta parte de los factores patogénicos o la fisiopatología de la bacteria como tal, se tiene que la formación de las biopelículas, que es la parte externa de esta, puede estar designada por las MSRC-AMM, que son los componentes de la superficie microbiana que reconocen a la molécula de la matriz adhesiva. En el caso de las Staphylococcus aureus, tienen a su vez una biopelícula que pues les permite la adhesión en la primera etapa de formación. Por otra parte están las proteínas de CLFA y la CLFB, las cuales son las proteínas encargadas de reconocer pues, las células bacterianas. Estas cuentan con fibrinógeno y pues como se sabe es la glicoproteína sintetizada en el hígado de la persona pues, que en este caso presenta la bacteria como tal. Y por otra parte están las proteínas FNBPA y las FNBPB, las cuales actúan en el reconocimiento de la fibronectina presente en la matriz extracelular de esta bacteria. Su gran importancia es dada a la ayuda de la colonización y la invasión de estas células. En cuanto a los factores citotóxicos, más precisamente en las TSST1, estas son unas toxinas como tal que producen un síndrome, el cual hace actuar más rápidamente como un superantígeno. Esto quiere decir que pues provocan una activación excesiva del sistema inmunitario de una forma muy rápida. A su vez también en la parte interior cuentan con el gen BANA, la cual permite que las cepas portadoras de este gen una resistencia importante a la vancomicina.
Bueno, ahora vamos a introducirlos a la neumonía noscominal causada por el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, como ya sabemos, es una causa de fuente de neumonía, ya que es una infección adquirida durante la estancia en el hospital, donde normalmente aparece tras 2 a 3 días del ingreso hospitalario, siendo la neumonía la segunda infección más adquirida y reciente en las unidades de cuidados intensivos. Múltiples factores de riesgo están relacionados a la transmisión del estafilococo, como la presión de colonización y la gravedad de la enfermedad al momento de ingresar a una de cuidados intensivos. También se influye la neumonía asociada a ventilación mecánica, que aparece en los pacientes que llevan más de 48 horas sometidos a la ventilación mecánica. Aquí, como pueden observar esta imagen, aquí hay un paciente que está siendo intubado y tratado a través de la ventilación mecánica. Un tratamiento inicial temprano es adecuado y también crucial para optimizar los resultados de los pacientes con esta enfermedad. La terapia estándar se hace con glucopéptidos, que son antibióticos que tienen azúcares ligados a los aminoácidos, como en la pared celular bacteriana, para el tratamiento de infecciones por estas bacterias que son gram positivas. La mortalidad en estos pacientes tiende a ser alta, ya que la principal causa es que los glucopéptidos no penetran bien en los pulmones. Aunque el tratamiento con linezolid, que es otro antibiótico, pero este es sintético de acción sistemática, se reserva para el tratamiento de infecciones bacterianas graves, donde otros antibióticos, como los mencionados anteriormente, han fracasado por generar resistencia a los antibióticos, por lo que este linezolid ha demostrado un mejor resultado, pero aún es necesario realizar más ensayos clínicos. Bueno, en cuanto a la epidemiología de las infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, comenzaremos con el país de Estados Unidos, ya que es un gran referente a nivel mundial. Como se observa en las gráficas, eh, para el año 2018 se obtuvo unos datos relativamente bajos en comparación a los datos de los años anteriores. Estos datos son tomados de informes a nivel nacional de hospitales generales en cuidados agudos entre los años 2015 y 2018. Esta disminución es una buena noticia para los entes sanitarios, pero se deben seguir tomando medidas para eliminar completamente esta situación que está poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes. Dicha disminución a través de los años se ha dado gracias a la toma de medidas de prevención por parte de los hospitales. Estas medidas han sido generadas por los CDC, incluyen la detección temprana de pacientes con MRSA al ingresar estos al ambiente hospitalario, así como el control y seguimiento de estos pacientes con las debidas normas de bioseguridad, como son guantes, batas y enfatizando el lavado de manos. Como segundo referente tenemos al país de Polonia en Europa, donde se realizaron distintos estudios por infecciones por estafilococos y se obtuvo que el MRSA fue el principal causante de las infecciones nosocomiales en este país, con un 60%. Se realizaron también otros estudios por infecciones por los estafilococos. En 2013 se obtuvo una incidencia del 16%, para el 2012 del 25,5% y para el 2011 del 24,3%. Más adelante, en Varsovia, Polonia, en un hospital, más exactamente en el área de neonatología, se realizó un estudio para determinar cuál era el patógeno principal causante de infecciones en recién nacidos y se obtuvo un 2,7% de aislamientos para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Más al sur de Polonia, en un hospital geriátrico, se realizó una investigación por infecciones causadas por los estafilococos. Se obtuvo un 17,2% para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina y de ese 17,2%, un 42,1% correspondió a pacientes mayores de 90 años. En esta gráfica observamos el porcentaje de MRSA en estudios realizados para infecciones por estafilococos en diferentes países europeos.
donde se obtuvo que Rumania tuvo el índice más alto con un 64,5%, seguido de Malta, Portugal, Grecia e Italia, y que Noruega fue el país con el índice más bajo con un 0,7%. En cuestión a la epidemiología a nivel nacional, nos vamos a centrar más específicamente en Bogotá. En cuestión a esta parte, pues se ha notado que la presencia del Staphylococcus aureus se ha evidenciado pues en trabajadores de la salud, en comunidad y en pacientes con infecciones invasivas, pues siendo descritas cepas meticilino resistentes, vancomicina intermedio y pues algunas que son vancomicinas resistentes. También se reconoce que pues individuos asintomáticos pues hacen una importante reserva de esta bacteria gram positiva y pues normalmente como portadores nasales o ya sea en la piel. Pues particularmente en su circulación en trabajadores de la salud, pues va a tener una prevalencia y pues esta va a ser aproximadamente del 30%, pero también se reconoce sobre la presencia de este microorganismo en otras comunidades. Por ello, en el estudio que estoy presentando a continuación, pues el objetivo será establecer la prevalencia del Staphylococcus aureus aislado de 5 comunidades no relacionadas con el contexto hospitalario y pues asimismo identificar la susceptibilidad a varios antibióticos. En este estudio pues se tomaron 150 muestras de 5 diferentes comunidades que fueron obtenidas mediante el hisopado nasal y que posteriormente fueron procesadas para la identificación de este microorganismo y pues asimismo su susceptibilidad. Estudiantes de medicina, amas de casa, personas de atención al público, manipuladores de alimentos y conductores del servicio público se aislaron 43 cepas de Staphylococcus aureus, 25 en mujeres, constituyendo el 58%, y 18 en hombres, pues correspondiente al 42%. De estas, un 88,4% se tipificaron como meticilinos sensibles. Además, se encontró una resistencia a la clindamicina en un 31,6% para los Staphylococcus aureus metilinos sensibles. En cuestión al linezolid, se encontró un 50% en los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles y para el trimetoprim sulfametoxazol se encontró un 18,9% para los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. Como podemos observar en la tabla, pues fueron 43 aislamientos, de los cuales va a prevalecer en su mayoría en el género femenino en cuestión a lo que son las amas de casa, atención al público y manipuladores de alimento. En cuestión al transporte público, pues se toma en cuenta que para este empleo la mayoría de sus empleados son de género masculino. En tanto a los estudiantes, pues se encuentra un mayor índice en las personas de sexo masculino. Sin embargo, también hay existencia pues de mujeres. Se concluyó pues que bajo el nivel de cepas de Staphylococcus aureus meticilinos sensibles y Staphylococcus aureus meticilinos resistentes pues en las comunidades evaluadas, pues en contraste a estudios en trabajadores de la salud, pues una prevalencia para el Staphylococcus aureus meticilino resistente del 30%. Pues como mencioné anteriormente, se identificaron 43 aislamientos en 150 muestras recolectadas de las 5 comunidades, predominando el Staphylococcus aureus meticilinos sensibles en un 88,4%. De los 4 aislamientos del Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, pues se encontraron personas que convivían con niños. En este momento, pues cabe resaltar que los pocos aislamientos del Staphylococcus aureus meticilinos resistentes fueron encontrados en personas que convivían con los niños, lo cual nos sugiere que los niños podrían ser una fuente de circulación de este tipo de cepas, donde una posible explicación vendría siendo la selección derivada del mal uso de antibióticos en este tipo de individuos. También cabe destacar que los niños, particularmente los que realizan actividades físicas
de contacto, pues van a estar en mayor riesgo de adquirir una infección por este tipo de cepas, es decir, Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Bueno, con respecto al perfil de susceptibilidad para las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, se encontró la resistencia al linezolid y a la clindamicina en un 50% y un 31.6% pues respectivamente. Para las cepas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes, pues la resistencia a los 3 antibióticos, es decir, la clindamicina, el linezolid y la trimetoprima, fue del 60 al 80%. Pues cabe hacer énfasis que en las medidas de higiene personal, pues principalmente el lavado de manos con el fin de reducir al mínimo la circulación de cualquier tipo de estas cepas en los entornos mencionados. El diagnóstico para el tratamiento con el Staphylococcus aureus, pues primero hay que ver que el diagnóstico se basa en la combinación de hallazgos clínicos, radiológicos y microbiológicos. Y dentro de estas variables se presentan con un paciente de neumonía con resistencia al Staphylococcus aureus. Además, se encuentra que la taquipnea es un signo más sensible y específico para el diagnóstico de la neumonía. En estos últimos años la neumonía se ha expandido, ha crecido en unos enormes números, que el aumento de la prevalencia de la neumonía adquirida en la comunidad causa una sobreinfección viral, dando así un aumento de resistencia hacia el Staphylococcus aureus. Para el diagnóstico, para tener un mejor diagnóstico sobre la exploración física y posteriormente se busca recolectar una muestra para el análisis de las mismas. Una de las técnicas más usadas son las siguientes: la tinción Gram, que es un tipo de tinción que se realiza sobre la bacteria para observarlas mejor bajo el microscopio. Está el cultivo salino-manitol, que es un medio de cultivo que se utiliza normalmente para el crecimiento de las bacterias gram positivas. Ayuda también al proceso de cómo tratar a esa familia de bacterias. Está la catalasa positiva, que es una enzima que se encuentra en las Staphylococcus y que tiene un componente que es capaz de descomponer el peróxido de hidrógeno en el agua y el oxígeno. Y está la coagulasa positiva, que ayuda a identificar el tipo de Staphylococcus y además para saber si la persona sufre de Staphylococcus o no. Y por último está la serología, que en primera instancia es un estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre, pero a su vez este examen se realiza también para descartar sospechas sobre alguna infección. Luego está el tratamiento para el Staphylococcus, ya que las enfermedades infecciosas se recomienda un tratamiento empírico en aquellos pacientes con sospechas por neumonía por Staphylococcus aureus. Y como primera opción de tratamiento se le guía como en la vancomicina, una dosis de 15 a 20 miligramos de 8 a cada 12 horas, en pacientes en este caso con función renal, sin exceder los 2 gramos por dosis. La vancomicina tiene una lenta actividad bactericida y la emergencia de cepas resistentes. Y además de la vancomicina, se recomienda a través de utilizar antibióticos beta-lactámicos, que en primera instancia tienen un mecanismo de acción para la inhibición de la última etapa de la síntesis en la pared celular en las bacterias. Se trata a su vez de antibióticos de acción bactericida lenta, con actividad dependiente del tiempo, que en general tiene buena distribución y escasa toxicidad. Esto quiere decir que los antibióticos beta-lactámicos dependen del tiempo que necesita llevar el tratamiento para poder eliminar esta bacteria. Aquí al lado se puede ver los tipos de antibióticos que son viables para combatir el Staphylococcus aureus. Entonces se muestra también su modo de valoración y su CMI. Y pues ya en esta imagen podemos ver los antibióticos beta-lactámicos, que tienen su entrada parental y su vía oral, y en qué forma pueden afectar a la bacteria que está atacando al cuerpo humano.